¿Qué es la silla vacía? La silla vacía, en ocasiones o en fechas, resulta que hay una ausencia. Una ausencia puede ser física o puede ser simbólica. Bueno, lo que va a ayudar mucho es validar lo que estás sintiendo, acompañar desde formas prácticas. Por ejemplo, decir, bueno, si la persona hacía el espagueti, yo te ayudo a hacerlo, para que no sientas que estás obligado a suplir actividades. ¿Qué pasa con los niños? ¿Se maneja de manera diferente el tema con los pequeñines? Sí, totalmente, porque los niños tienen una forma diferente de ver el mundo, literalmente, ¿no? O sea, a veces creemos que por no decirles exactamente cómo suceden las cosas, no lo van a entender. Uh-huh. Pero los niños son muy inteligentes, se fijan en todo, entienden todo, escuchan todo, y entonces luego dicen, oye, ¿por qué le dijiste tal, no? No le dije, lo escuchó. Lo escuchó. Y bueno, yo creo que lo más importante es que una ausencia, una silla vacía, no significa que es el fin. Validar las emociones, saber sentirlas, saber, pues, incluso saborearlas y dejarlas ir, no estancarnos. Y lo importante es que trabajemos esos duelos que tenemos pendientes, porque lo cierto es que ahora estamos hablando del tema de la silla vacía, como la falta de una persona, ¿no? Ya sea física, por separación, por decisión, por algún conflicto, pero tenemos duelos ahí pendientes, duelos que pueden desencadenar y detonar. Y entonces no quiere decir que mi duelo y mi complicación y que yo me aísle sea a lo mejor por la ausencia de esa persona, a lo mejor lo estoy buscando como un pretexto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de podcast Hospital Moscati. Sean todos bienvenidos a informarnos, a platicar y pues a disfrutar un momento. El día de hoy tengo una invitada muy especial que les voy a platicar un poquito de ella. Es Lisbeth González Medrano. Es especialista en acompañamiento emocional, procesos de duelo, con formación en tanatología y experiencia en el sector funerario y atención a familias. A lo largo de su trayectoria ha acompañado a personas en momentos de alta vulnerabilidad, desarrollando un enfoque empático, humano y práctico, para transmitir la pérdida, especialmente en fechas sensibles como diciembre. Y sí, justamente diciembre se vuelve una época de unión y celebración, pero también hay un tema en específico que vamos a tocar. Antes de entrar en el tema, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida que estés acá con nosotros. Nos emociona mucho. ¿Cómo te encuentras? Ay, pues muy contenta de estar trabajando aquí con ustedes, colaborando, platicando, compartiendo desde las experiencias que hemos vivido y la forma en la cual un punto importante que es muy disruptivo, o sea, diciembre de por sí es algo disruptivo en las familias, más el tema de una ausencia o ausencias familiares que de repente pesan, que de repente complican la situación y pues sobre todo terminando un ciclo de un año y comenzando otro. Entonces, pues estoy muy contenta y agradecida con el Hospital Moscati. Muchas gracias por darte el tiempo. Tocaste un punto importante, diciembre, ¿no? Es un mes en el cual decimos, híjole, hay mucha celebración, mucha fiesta, mucho gozo, pero también hay personas que no la pasan del todo bien. Y existe la famosa silla vacía, que vamos a platicar un poquito. ¿Qué es la silla vacía? Pues la silla vacía, en ocasiones o en fechas, resulta que hay una ausencia. Una ausencia puede ser física o puede ser simbólica. Ok, no necesariamente la persona fallece, sino que no está presente. Sí, okay. Es una ausencia, puede estar en otro lugar, puede no querer ir, puede haber fallecido, o sea, hay ausencias simbólicas y hay ausencias físicas. En este caso, por ejemplo, cuando alguien fallece, pues es claro y es obvio que no va a estar. En ese sentido, una silla vacía, en diciembre especialmente, pues es una época de unión, de cultura, de momentos familiares, por eso implica más en diciembre que en otros periodos de tiempo. Hay hitos importantes en la vida de una persona y en una vida familiar, por ejemplo, los cumpleaños, aniversarios, navidades, y bueno, pues en estas épocas decembrinas es un poco más el sentir, ¿no? Y el sentir comunitario de esa ausencia. Por eso diciembre se considerará que duele más esa ausencia, o sea, también comentaste algo, ¿no? Es el cierre, pero también es el inicio de un año nuevo. Entonces, por lo regular, nosotros como personas a veces decimos, quiero comenzar con todo mi año, y es importante de las personas que te rodeas, ¿no? Como para motivarte y pues sentir esa unión. Entonces, el hecho de que esté una silla vacía, pues yo creo que sí pesa y ahí es donde empieza como toda esta parte donde no lo vives como deberías de vivirlo.
Claro, incluso porque a lo mejor esa ausencia era una persona importante en la vida familiar, en las actividades comunitarias de la familia. En ese sentido, por ejemplo, organizar actividades, hacer cosas, puede implicar un esfuerzo mayor porque la persona que organizaba, que hacía, que participaba, incluso que unía, ya no está. Entonces se rediseñan nuevamente esas pues formas de relacionarse. Digamos que es una presión, ¿no? O sea, puede haber como una presión social de las personas, de los mismos familiares, vaya, no nos veamos tan lejos, las mismas personas de que dicen, oye, es que sí tienes que estar. O sea, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Un familiar no está, ya sea la ausencia, sea cualquiera de los motivos, pero está la silla vacía. Y a veces como que la misma presión familiar, social, te dice, no, es que sí hay que unirnos, sí hay que estar, y a veces la persona no quiere, o sea, se rehúsa. En esos casos es conveniente que sí esté o que mejor le den como parte de, en tu duelo, date tu tiempo. Pues mira, el tiempo no soluciona todo. Pueden pasar ocasiones que pasan meses y a lo mejor no hay una fecha exacta en la que las personas digan, bueno, ya sanó el duelo. O sea, claro, como los médicos, ¿no? Que te dicen, te tomas esto por 8 días y ya vas a estar bien si sigues este tratamiento. En el caso de los duelos y en la parte emocional, no es algo que vaya lineal, ni que crezca y que digas tú, bueno, en este periodo de tiempo ya acabó y ya estoy bien. Llegan momentos importantes como este. En ese sentido, a veces se recomienda dejarlos, en otras ocasiones no es tan recomendable, porque entre más se aíslan, más común se hace. No, no voy. Y luego ya al siguiente año, no, tampoco voy. Y se hace muy común. Y luego a nadie nos gusta el dolor. Todos evitamos el dolor. Sí. Entonces, en esta ocasión especialmente, todos somos dolientes y estamos comiendo, cenando, y a veces en ese ruido que está, también se siente el silencio, ¿no? Esa ausencia de que cuando estás cada uno comiendo o algo es como de, es que falta mi familiar, es que la dinámica ya no es la misma, las cosas han cambiado, pero lo cierto es que las cosas nunca van a ser igual. Aún estando el familiar presente y sentado aquí con nosotros, cambiamos como personas, cambiamos nuestra forma de ser. Es parte del ciclo de la vida, ¿no? Así es. O sea, te vas como desarrollando de diferentes maneras y se va adaptando a la situación. Claro. Ahora, hay dinámicas que pueden hacer las personas para sentirse un poquito más tranquilas. A lo mejor no van a entrar en la misma dinámica de cuando estaba nuestro familiar, de la cena, de risas, porque incluso llega la nostalgia. La nostalgia luego nos puede jugar en contra, porque a lo mejor en el momento que mi familiar estaba, lo real es que no todo estaba bien, no todo era felicidad, pero la nostalgia hace que yo lo recuerde como si ese escenario todo estaba bien. Entonces, puede jugar como que en contra, ¿no? Porque yo vivo en un pasado, en una añoranza, en un anhelo, sabiendo que las cosas ya no van a ser iguales. Ok, y eso, digamos que lo podemos cambiar. O sea, sí es algo como que podemos, como tú lo dices, ¿no? Hay actividades en las cuales podemos como, pues sí, como darle la vuelta a la situación. Sí se va a tener el sentimiento de extrañar a alguien, pero ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo incluir a la persona dentro de las actividades si está a lo mejor en esta parte del duelo? Es importante primero validar las emociones, siempre validar las emociones desde el dolor, desde la tristeza. Validemos lo que estamos sintiendo cada uno. Así como tú puedes tener un anhelo por la fiesta, yo me puedo sentir muy triste, me puedo sentir adolorida literalmente del corazón, desanimada, cansada, me da pesadez, me da sueño. Entonces, lo importante primero es validar lo que están sintiendo ambas partes. Si hay más personas involucradas, pues de todos validarlo. Y lo más recomendado probablemente sería llegar a algún acuerdo en el cual a lo mejor no te gusta toda la celebración como se hace, pero podemos colocar una vela, podemos colocar una fotografía, podemos hacer algunas cosas que le gustaban a nuestro ser querido, algo que lo recuerde sin que esa persona se sienta, incluso a veces pueden pensar que es algo burlesco, que dicen, ay, parece que todo está normal, que, o sea, como si no te doliera, ¿no? Claro. Pero no es que no te duele, es que estás intentando resignificar justamente esa pérdida y a partir de la ausencia transformarlo y hacer algunos rituales, actividades, pues no sé, comer algo que le gustaba, formas de recordarlo sabiendo que físicamente ya no está con nosotros. Pero que incluso en el tema sentimental como que te da un apapacho al alma, ¿no? El hecho de decir, ay, mira, le gustaba, esta era su comida favorita. Entonces como que eso te hace sentir de una manera en la cual
pues lo estás recordando y estás como compartiendo el momento. Claro, y participando en familia, porque al final estas celebraciones son participaciones familiares en los cuales cada uno tiene un rol, a veces muy específico, a veces no tanto, y cuando se reconfigura el rol familiar, a todos nos pasa, ¿no? Que cuando se reconfigura algo, hay que adaptarnos, hay que generar nuevas habilidades, tener nuevas responsabilidades, en ese sentido que no sea tan forzado, porque a lo mejor cuando lo sienten forzado es cuando ya no quieren nada, o cuando es un cambio muy drástico, que dicen es que mi dinámica era así y ahora ya es todo lo opuesto. Entonces, que sea un poco natural también, sin dejar presente que el tiempo no soluciona las cosas. O sea, van a pasar los años y a veces podemos llegar a una zona, se puede decir como de confort, en la cual yo ya me siento así, ya pasé la pérdida, ya pasé el periodo probablemente de adaptación, y aunque no esté del 100% cómoda o cómodo, ya, mejor me quedo en esta como una tipo zona segura, y prefiero no mover las emociones. Que eso con las emociones, retomándolo, validarlas. La importancia de sí validar las emociones, porque muchas veces reprimimos, nos guardamos y, a ver, te platico. Mi papá siento que tiene como mucho de esta parte de reprimir la emoción. Digo, es un hombre ya mayor, como sabes, de antes, muy cuadrado. Y mi abuela fallece en Navidad, hace muchos años. Fallece en una época, híjole, pues, la mera Navidad, la cual le pegó bastante a mi papá. Y él se hizo como muy cuadrado. Si todo era cuadrado, se hizo más. Sí, o sea, totalmente esto fue como un marcaje en el cual decir, ¿sabes qué? Ya no celebramos Navidad, ya es algo que no, o sea, no hay por qué celebrarlo, es una fecha triste. Entonces, como que se reprime a veces el tema de decir, pues sí, estoy triste, sí, a veces quiero llorar, incluso llorar, yo creo que eso es algo de lo más importante, ¿no? Llorar lo vemos como debilidad, tristeza lo vemos como debilidad, y no, yo creo que eso es algo muy normal que, claro, como seres humanos tenemos que sentir, y también tenemos que sacar esta parte para poder expresarnos y decir, está bien. No guardarlo, creo que guardarlo es lo peor. Sí, definitivamente nunca se recomienda guardar ninguna emoción, tanto la alegría como la tristeza, el dolor, la ansiedad, son cosas que están y que forman parte del cuerpo humano. Para eso estamos diseñados, tenemos lagrimales, entonces tienen una función. Y si no lo sacamos, no lo expresamos, es como, se dice comúnmente como si estuviéramos inundados por dentro. Entonces cualquier cosita que llega nos va a detonar. Y como yo tengo mi botecito de agüita lleno, no quiero, lo evito, lo cuido para que no se me derrame en ningún momento, pero no sabemos exactamente qué suceda. Por ejemplo, cuando se mete a bañar, cuando está solas, ¿qué piensa? Porque al final somos seres sintientes, entonces no podemos estar evadiendo todas las emociones todo el tiempo. A lo mejor y si es una persona, como dices, cuadrada, sin embargo debe de tener una forma de expresar sus emociones, muy suyas. No sé qué tenga, a lo mejor se pone a escribir, se pone a cantar, se pone a caminar, y esas cosas que son muy suyas, a lo mejor podemos utilizarlas para que entonces se pueda liberar emocionalmente de lo que está viviendo, poco a poco, a su tiempo. Ya nos contaste que pasaron algunos años, sí, pero me imagino que cuando llega un periodo de tiempo como Navidad, no en la exacta fecha, no en el 24, sino por ejemplo ahora, pienso que estará sintiendo tu papá. Sí, claro. ¿Qué estará pensando? ¿Cómo lo recuerda? Claro. O sea, ¿de qué manera lo actúa, no? Así es. Entonces, pues validar esa emoción que está sintiendo, encontrar alguna forma práctica de ayudarlo. Hay personas que son anclas en la vida, que son ese apoyo emocional que necesitamos. Y a lo mejor no son personas, a lo mejor son objetos, a lo mejor son canciones, actividades. Entonces, siempre todos tenemos una forma de sacar algo que nos gusta, porque somos naturalmente el humano alegre, ¿no? O sea, desde bebés está la alegría, pero también está la tristeza. Y están dualidades que no se van a quitar, como la vida y la muerte. Entonces va a llegar otra muerte, no sabemos cómo ni cuándo, ni qué va a suceder, ni en qué fecha. Desafortunadamente, en tu caso familiar, llegó en una fecha que implicaba mucha alegría. Por ejemplo, en mi caso de familia, tengo una tía que tenía un hijo único, era su adoración, y falleció un 15-16 de septiembre. Entonces, y aparte cumple años en esa fecha. Fallece, como el 20 y tantos de septiembre y cumple años el 15 de septiembre. Entonces, muy pegado, pero el 15 de septiembre no quiere hacer nada porque le duele mucho y lo evita. Y lo evita, y lo evita, y lo evita.
La única forma en la que lo van a dejar de evitar es cuando ellos intenten aceptar alguna ayuda. Exacto. Y en ese intento ya va a llegar el momento en el que digan, bueno, ya puedo hablar del tema, puedo volver a cenar con mi familia, puedo resignificar la pérdida y transformarla. Porque lo cierto es que también se quedan familiares, por ejemplo, en este caso tú como nieta, Claro. todos los demás, y entonces todos nos preguntamos, ¿y ahora qué con la dinámica familiar, no? Exactamente, o sea, lo que a veces siento que puede pasar es que se transmite, pues vaya, la tristeza, la nostalgia de la persona hacia los demás integrantes de la familia y que pues hay que tratar como de, pues trabajar en equipo, en familia y evitarlo, ¿no? O sea, a final de cuentas, integrarlo a las actividades o a los rituales que justo comentabas para que esto no suceda. Ah, claro, y además que sea en un periodo de tiempo en el cual no sea como, bueno, ya llegó otra Navidad, lo organizamos y después esperamos un año para trabajar ese proceso del duelo que está. Porque entonces es sencillo, ya pasó, ok, hasta incluso lo siento como un respiro, ¿no? Ya llega enero, Sí. lo olvido todo y otra vez vuelvo a mi dinámica, mi trabajo, mi familia, mis actividades y luego vuelve a llegar entre noviembre, que también nos recuerda la pérdida de los familiares, y diciembre, que llega con la nostalgia. Y al final, nuevamente el ciclo, bueno, un nuevo año, nuevos propósitos, nuevas actividades, nuevas formas de ver la vida y se vuelve a repetir, pero a lo mejor en los 10 meses que restan, vuelven a dejarlo ahí. Y se me hace justo como muy particular que diciembre sea el mes en el cual la gente somos más sensibles, o sea, como que estamos un poquito más receptivos de todo y ahí es donde se cargan más cosas, las ausencias, si ya no me hablo con tal persona, curioso. Sí, bueno, creo también que un poco implica la dinámica cultural en la que estamos envueltos. En todos lados vemos, hasta en la publicidad, ¿no? Las familias felices, claro, disfrutando, alegría, que los regalos. Me imagino que hasta puede generar un poco como de preocupación, de ansiedad, ¿qué vamos a cenar? O sea, todos esos detalles en diciembre se juntan. Y además, no, bueno, es una cena con la familia, pero luego que la del trabajo, la de los amigos, la de mi otro círculo de amigos, entonces empieza a generar un poco como la dinámica de ansiedad y se puede intensificar entre decir, bueno, es una dinámica en la cual tengo que participar o no quiero participar, pero tengo que, ¿qué hago? ¿No? Esa pregunta de ¿qué hago? ¿Voy, no voy? Ajá, ¿qué se hace en esos casos? ¿Tú consideras que es bueno darle tiempo y espacio a la persona? ¿O sí como tratar de impulsar si ves que algún familiar se rehúsa o como que toma esta parte de me evito? Puede hacerlo o pueden hacerlo de manera sutil. Creo que ninguna relación forzada funciona. Eso es lo cierto, estando con personas, cada uno tiene una propia personalidad. Entonces, a lo mejor yo desde mi postura digo, no, ven, vamos a incluirnos, ven, o sea, participa, ¿no? En la actividad. Pero la otra persona desde su propia personalidad, pues si es que ya me siento muy, o sea, esto ya es muy intrusivo para mí, ya no, me cierro, no quiero participar. Entonces, claro, creo que debe de ser algo sutil, hacer que la persona se sienta importante para nosotros, o sea, que vea que es alguien importante, que es un integrante más en el cual queremos que esté por amor. Exacto. No por obligatoriedad, ¿no? Que sea algo de tienes que venir porque es algo obligatorio, sino que se sienta amado al momento de participar en las dinámicas familiares, sea cual sea. A lo mejor es una comida, a veces es una cena, pero que se sienta que es parte importante de ese equipo. Que justo es como el acompañar sin invadir a la persona, ¿no? Que no se sienta como atacado, juzgado, invadido, sino que cuando tú quieras, aquí estamos y regresa. Incluso que sienta un espacio como físicamente en la casa, que sienta que también así como está viendo que hay una ausencia, literalmente una silla vacía, que si la persona se ausenta va a haber otra silla vacía. Exacto. No por muerte, pero sí por decisión propia, ¿no? Exactamente. Entonces, que sienta que puede haber un espacio físico en donde pueda participar. Y que también a él lo extrañen y provoque a lo mejor esos sentimientos que él tiene con otros integrantes de la familia. Claro. Y que en vida, bueno, hay un dicho, ¿no? Que dice en vida, hermano, todo en vida. Entonces, que no sea algo en el cual a futuro diga, es que hubiera hecho, hubiera esto, hubiera lo otro. Simplemente, si quiere, puede participar, estar en el sillón, un ratito bajar a comer, convivir, saludar, pero que vea que es parte de algo, ¿no? De ese, pues como de ese sistema. Claro.
Ahora, si tuviéramos que enlistar como estas partes de lo que sí ayuda y lo que lastima, ¿cuáles serían como las 3 principales de cada cosa que digas? Esto sí va a ayudar y esto definitivamente va a lastimar a la persona como a volverle a integrar. Bueno, lo que va a ayudar mucho es validar lo que estás sintiendo, acompañar desde formas prácticas, por ejemplo, decir, bueno, si la persona hacía el espagueti, yo te ayudo a hacerlo, para que no sientas que estás obligado a suplir actividades. Entonces, que sea algo muy práctico y que también vea un soporte familiar. Algo importantísimo para mí sería no juzgar, intentar omitir esos comentarios de, ay, ya, alégrate, o ay, mira cómo te están viendo tu familia, o sea, cosas Es que suena muy fácil, pero ya cuando estás en el lugar es bien difícil, o sea, escuchar como que te suena en la cabeza y es como de, ojalá Claro. fuera como una varita mágica y decir, listo, estoy bien, y no. Sí, no. Y creo que algo importante es hacer consciente cada momento. Si yo desde mi forma de ser hago consciente cada momento, entonces voy a pensar lo que hago y lo que digo. Y así puedo evitar herir a los demás con alguna acción. Exacto. Y algo que definitivamente pues no se recomienda es estar forzando los vínculos. Por ejemplo, que estamos en el jijiji, jajaja, en la risa, "Ay, ya vente a sentar a la mesa", o ay, ya come. Respetar el espacio también siempre es muy importante. Creo que eso sería pues lo principal, porque desde la empatía todos trabajamos mejor. Sí, totalmente. Yo creo que en el momento en el cual sienten como ese apoyo y ese respaldo es mucho más fácil que el proceso sea orgánico, Claro. que no se sienta forzado. Y otra cosa que yo pudiera recomendar en el caso de las, por ejemplo, separaciones, no forzar las preguntas. Si vemos que no está la persona, No preguntarlo. ajá, o obvio, sea, vaya. lo obvio, o a lo mejor y se separaron y también para esa persona está una ausencia. A lo mejor es una ausencia física que todos sabemos que falleció, pero ir a una comida, por ejemplo, preguntar cómo está tu familia. Tus amigos preguntan cómo está tu familia y le puedes detonar todas las emociones. Entonces, Exacto. intentar un poco cuidar las palabras de cómo vamos a hablar con los demás, cómo vamos a abordar el tema, si es prudente abordarlo en ese momento o no. Porque a lo mejor estamos conviviendo todos y preguntan, y entonces uno se siente como muy vulnerable de hablar del tema. Entonces intentar, si vamos a tocar un tema que vulnere a la otra persona, intentar hacerlo de privado. Porque como lo platicábamos ahorita, el tema de la silla vacía no nada más es tema de ausencia en fallecimiento, sino que también es en, pues vaya, alguna discusión, divorcios, separaciones, etcétera. Y ahora mi pregunta aquí va, ¿qué pasa con los niños? ¿Se maneja de manera diferente el tema con los pequeñines? Sí, totalmente, porque los niños tienen una forma diferente de ver el mundo, literalmente, ¿no? O sea, a veces creemos que por no decirles exactamente cómo suceden las cosas, no lo van a entender. Ujú. Pero los niños son muy inteligentes, todo. se fijan en todo, entienden todo, escuchan todo y entonces luego dicen, oye, ¿por qué le dijiste tal, no? No, no le dije, lo escuchó. Lo escuchó. O por ejemplo, no sé, se me ocurre que dicen, es que mis papás ya se divorciaron. Cosas muy genuinas, porque pues para ellos es algo que sucedió. Exacto. Entonces, lo importante es no omitir información, intentar buscar algunos métodos de transmitir de manera efectiva esa comunicación y ese mensaje, que también sea claro para ellos, sin intentar rebuscarle, sin intentarle hablarle con metáforas, porque por ejemplo, una metáfora muy común es que ya está en el cielo nuestro familiar, ¿no? Y entonces ellos intentan buscarlo. O algo como que pueden preguntar es ¿por qué no viene? O sea, o por qué se quiso ir, o por qué nos dejó, como si hubiera sido algo muy intencional. Entonces, en el caso de la muerte, sí comentar, porque los niños al final forman parte de una familia. Exacto. Y hacer que se sientan partícipes, ya sea en los rituales, en las conversaciones. Hay conversaciones en las cuales no tienen que estar presentes ni saber todo con lujo de detalle, pero sí por lo menos notificarles para que no se sientan invalidados, porque también son seres sintientes. Y si Claro. eso o era una persona cercana, van a sentir una ausencia. Y a futuro se puede volver algo complicado si no se trabaja. Sí, a tiempo. Yo creo que eso es lo importante, tratarlo a tiempo. Pensamos que los niños no van a comprender y en realidad los niños entienden perfectamente todo. A veces el ser humano, para el adulto, nos complicamos más la existencia en cómo decirle al niño, porque pensamos que no lo va a entender y queremos que lo procese de una manera, pues no dolorosa, evidentemente,
pero a veces es más sencillo de lo que parece, porque el niño solo necesita eso, una explicación, una plática, una conversación. Incluso ellos a veces ya lo saben. Y cuando uno se los dice, ellos son como, sí. Exacto. O sea, nosotros como adultos complejizamos tanto el tema que no sabemos la forma de transmitirlo. Entre más vamos creciendo, yo creo que se nos complica un poco más la comunicación, pero de niños se comunican perfectamente y saben expresarlo. A lo mejor no tienen las palabras muy puntuales, pero saben externarlo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que de una forma práctica, sencilla y entendible transmitamos ese mensaje que queremos decir. Correcto, la comunicación es parte fundamental en esto. Oye, y en el tema, por ejemplo, de la silla vacía, pero justamente no por muerte, sino porque también existe el tema de la migración, que eso no lo hemos tocado, pero sí, poniéndonos a pensar qué pasa con la gente que no está cerca de nosotros. No es como que no hablamos de ciudades, hablamos de países y que no puede regresar. Claro, eso es algo muy peculiar también en México, que de algunos años para acá ha tenido un fenómeno impresionante de migración, tanto de personas que salen del país como de personas que regresan. Incluso puede suceder ese choque cultural que naturalmente pasa, ¿no? Cómo se celebran las fiestas en Estados Unidos, por ejemplo, a la diferencia cómo se celebran en México, cómo sucede en Europa, incluso el cambio de continente, ¿no? Esa parte de una barrera física que puede suceder una migración forzada, ya sea por violencia o puede suceder una migración por seguridad. La migración puede suceder por cambios económicos, ¿no? Buscar alguna alternativa para mayor economía. Claro. Sin embargo, a veces son personas indocumentadas y no es tan sencillo volver. La parte económica complica el viaje, el traslado, los trabajos y esa dinámica de vivir las fiestas en otro lugar. A lo mejor el primer año puede ser muy doloroso. Conforme vaya pasando el tiempo se van adecuando, a lo mejor no, ¿verdad? Pero hay formas prácticas en las que pueden romper esas barreras. Okay. Pueden hacer alguna videoconferencia, llamadas, incluso, no sé, alguna actividad a distancia, que se sienta partícipe y que se sienta esa unión. Porque sí, lo cierto es que no es tan sencillo volver a su lugar de origen. Hay veces que ya no vuelven nunca. Ya no vuelven, exacto. Y que está como que esa incertidumbre, ¿no? O esa nostalgia también. Yo creo que la nostalgia, o sea, no sabes a ciencia cierta si puedes volver, dependiendo de la situación, el caso en específico, pero sí es fuerte porque es en una espera constante. Y yo creo que eso también genera una angustia, como de cuándo va a ser, el próximo año será. Entonces tratar de, pues vaya, remediarlo con lo que comentas. Una videollamada, estar pendientes, incluirlos de alguna manera como para sentir no tanto la silla vacía. Claro, se pueden hacer incluso los mismos rituales con una persona que murió que con una persona que emigró o que no está o que decidió no estar, porque otras situaciones que pueden haber escenarios en los cuales haya un conflicto familiar. Exacto. Y que no estén las personas, ¿no? Sucede mucho que fallece una persona que era como la que unía a la familia. Después de que fallece, durante su servicio funerario, o por los bienes, o por los seguros, o por los trámites, o por malentendidos, pero hay una ruptura familiar. Sí. Entonces llega el nuevo diciembre y generar otra vez esa dinámica, ¿no? ¿Qué sucede con esas familias que están separadas? ¿Los llamo para que vengan? ¿No los llamo? La cuestión, ¿no? De que me busquen o yo los busco, o de no quiso venir. O sea, son dinámicas muy peculiares de las familias, que cada una familia pues lo va viviendo diferente. Es diferente a cuando una persona migra por voluntad propia y participa de cierta manera, pero cuando es una confrontación familiar, ahí es diferente, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Porque sí, hay un dicho, mal dicho vaya, que dicen de que se va a la cabeza de la familia y se acaba todo. Entonces, muchas veces sucede con el tema de la unión familiar. Cada quien toma su rumbo, cada quien tiene su familia, empieza como a separarse y a celebrar por su cuenta, y ya no son como estas uniones o esta grandes, ¿no? De que todos. Exacto, la cena familiar para todos y los sobrinos, los nietos, y ahora no. Entonces a veces hay gente que todavía, o sea, personas de la familia que todavía intentan como hacer la unión, pero hay otras personas que ya definitivamente marcaron su decisión, se aíslan por completo
¿Qué se puede hacer en estos casos? O sea, que haya personas que dicen, sí, queremos volver a retomar y otra vez volver a ser unidos, pero con las personas que ya no quieren porque hay un conflicto dentro de, ¿lo mejor es dejarlos? Pues no sé si sea lo mejor dejarlos, a lo mejor lo conveniente pudiera ser un intento, porque pues no podemos dejar de intentarlo, ¿no? Si sientes esa necesidad de decir, oye, tal fulanito, persona, pues quisiera platicar contigo, vamos a hacer la cena, o sea, que no quede el intento. Si definitivamente no quiere, pues que no quede en uno no hacerlo. Exacto. O sea, que no se quede como con el sentir, ¿no? De le hubiera llamado, lo hubiera invitado, porque al final somos personas y puede suceder que me sienta yo hasta incómoda, que digas que no me llamaron o no me invitaron, o yo me sienta incómoda al decir no invité, ¿no? Que sea la parte contraria. O sea, tú no me invitaste o yo no te invité. Tener la intención de hacerlo. Si no se puede definitivamente o si no se quiere, pues creo que tampoco se pueden dejar de hacer las cosas en una dinámica familiar, ya sea en la cena o en cualquier cosa, pues la vida continúa y la vida se reorganiza. Entonces, si ya no está esa familia con nosotros o esa persona, podemos intentar que se una nuevamente, si no quiere, reconfigurar esa dinámica en la cual estamos, porque lo cierto es que la vida avanza, ¿no? Y no podemos dejar de vivir sin una persona. O sea, el mundo no se acaba con una ruptura, con una separación, con la muerte de un familiar. Puede ser muy doloroso, puede ser muy difícil. Hay que vivir esas dificultades, hay que vivir esas tempestades y transitarlas. Pero después hay que tomar un respiro y avanzar. Y avanzar, que justo lo que mencionabas hace ratito, Liz, cambiamos constantemente. Nos estamos evolucionando y nunca vamos a ser la persona incluso que fuimos ayer. Hoy algo cambió y somos diferentes. Entonces, también es parte del proceso de adaptarse y justo decir, ok, pasó una muerte, pasó una ruptura, hay un conflicto, pero como lo dices, la vida sigue y yo estoy evolucionando constantemente y adaptarlo a la nueva persona, a las nuevas personas y las situaciones que se presentan para no quedarnos estancados, porque muchas veces ahí entre la ansiedad, la nostalgia, se crea una barrera, un estancamiento y pues de ahí no sales. Claro, y hay que ser muy conscientes y vivir los momentos. ¿Y a qué voy con esto? A que si llega la fecha y me llega la tristeza, pues bueno, voy a vivir esa tristeza. Si llega la alegría, porque es como la parte contraria, ¿no? De que todo el mundo está alegre y yo me puedo sentir triste, o a lo mejor, y estamos todo el mundo sentados aquí y todo el mundo estamos triste. Exacto. Pero por fuera estamos todos riéndonos, jijiji, jajaja, con la presión, ¿no? Social de la fecha, de la alegría. Sin embargo, si llega un momento en el cual yo necesito llorar, a lo mejor me retiro un poco de la mesa, voy al baño, si necesito un periodo de tiempo de tranquilidad. O sea, vivir las emociones, porque lo cierto es que ni todo el tiempo estamos alegres, ni todo el tiempo estamos tristes. Sí, totalmente. Oye, tú has tenido, me imagino que muchísimos casos que has visto, que te ha tocado, pues ahora sí que experimentar, vivir. Me gustaría que me platicaras un poquito. ¿Qué te han enseñado estos casos de resiliencia en la gente? O sea, algún caso en específico que digas, híjole, Ale, en específico hubo algo que me marcó. Sí, hay una pareja de esposos que falleció el esposo en un accidente, pero se conocieron desde los 12 años. Wow. O sea, fueron los primeros novios por toda la eternidad y eran ellos dos contra el mundo, ¿no? Entonces es algo muy difícil pensar que llegue a faltar la otra persona. Y más en una situación accidental, era algo que no se esperaba. Sí. Y cuando llega esto, ese ejemplo de resiliencia de que yo pensaba que sí, a lo mejor ya hasta la persona se suicidó, de que se quería ir porque no le encontraba sentido, porque la mujer era muy dependiente del esposo, completamente dependiente, por muchos años no trabajó. En algún momento antes, creo que fueron 6 años antes, falleció una de sus hijas por cáncer, solo tenían 2 hijos. Entonces, la pérdida de la hija hace que sea una persona que se aísle más de lo que ya se aislaban, porque eran los esposos, ¿no? Entonces, ellos vivían en su dinámica, a veces asistían a las reuniones familiares, a veces no asistían, pero estaban ellos dos, o sea, como muéganos, literalmente. Pero la hija era alguien que ya no vivía con ellos y que tenía una dinámica como externa. Diferente. Pero cuando fallece el esposo,
Ese ejemplo de resiliencia de salir a trabajar, salir adelante, ver ahora por su familia, o sea, como que esa persona se transformó, dejar de aislarse y salir adelante, ¿no? Salir incluso puede ser una batalla grande, salir de la cama, bañarse, intentar comer, platicar con alguien, salir a tomar el sol. Son detalles de resiliencia que a lo mejor para una persona pueden parecer detalles mínimos, para otra implican un esfuerzo como no tienes idea. Sí, es que ya cuando estás en esa situación, lo vives de manera diferente. Cosas muy cotidianas se vuelven un reto en tu día a día. O sea, algo tan sencillo como de ¿cómo no vas a querer comer? ¿Cómo no vas a querer salir a dar un paseo? Es un esfuerzo inmenso para la persona porque solamente la persona sabe lo que está sintiendo. Ahora, yo tomo como referencia a estas personas como un ave fénix. Claro. Que de las cenizas tienen que resurgir y vuelven a ser otras personas. Yo creo que te da, híjole, una segunda oportunidad y te da como un nuevo conocimiento de quién eres, porque vuelves a ser otra persona. O sea, tienes toda tu vida proyectada con alguien y de repente, pues la vida en un 2x3 da un giro inesperado y más como lo mencionaste. Sabes que fue un accidente, no es algo que estaba, pues ya como que tienes la mentalidad de decir, ok, hay una enfermedad de por medio, hay una posibilidad de que la persona fallezca, hay una posibilidad de que a lo mejor no, pero acá fue algo instantáneo. Claro, porque cuando hay una enfermedad de por medio, cuando hay una vejez, es un duelo anticipado que se va viviendo. Vamos viendo un desgaste natural en la persona. Deja de comer, pierde fuerza, pierde vitalidad, se le olvidan las cosas, incluso de manera física, las enfermedades van desgastando, ¿no? Y entonces nos va avisando que puede llegar una muerte. Pero en el caso de un accidente y más en una, pues sí, en una pareja, ¿no? Que eran tan unidas. Exacto. Y algo que a mí me parece importantísimo, importantísimo para todas las personas, acepten ayuda. No podemos con todo, eso es lo real. No es normal que una persona no quiera comer, que no disfrute de la comida, que quiera estar todo el día en su cama y que diga, es que ahí estoy cómoda. No es algo normal. Ni siquiera, o sea, el descanso está bien, pero no es normal que una persona no quiera salir, que incluso hasta se siente incómoda siendo alegre. No sé si en algún momento les ha sucedido, yo veo que sucede mucho con las sillas vacías, que estamos riéndonos y la naturalidad del evento me gana y luego me puedo sentir un poco culpable por estarlo viviendo. Suele suceder y hay que vivir las emociones, pero no hay que quedarnos estancados ahí. Creo que pueden ser ejemplos de resiliencia grandes para salir, para vivir el día a día y también para ser fortaleza para los demás. Oye, ¿y qué pasó con la persona? Me dejaste intrigada. No, salió adelante, o sea, consiguió un trabajo, se apoyó mucho en su familia, se apoyó en uno de sus hijos, que era el menor, se apoyó en la nuera, en las nietas, o sea, como que antes su apoyo y su fortaleza y su roca era su esposo, pero como ya no está, dio esa apertura a convivir con los demás. Antes llegaba a su casa y como pues era la dinámica de los esposos, iban a su súper, hacían las actividades entre ellos, pero y no hablaban ni siquiera con los vecinos, era de, ay, la señora tal, o sea, era una dinámica hasta aislada, ¿no? Muy aislada. Y ahora da apertura a los demás. Entonces es algo padrísimo porque no somos seres aislados y nos gusta la dinámica, ¿no? A lo mejor no lo hemos desarrollado, a lo mejor en menor medida. Hay gente que es mucho más social que otra, pero lo cierto es que los seres humanos somos personas sociales. Exactamente, y viéndolo ya del lado positivo, trajo aprendizajes de cómo poder abrirse un poquito más el panorama para convivir con gente. Claro, y que no necesariamente se va a suplir a esa persona, eso es algo muy importante. Ninguna persona que llegue va a suplir a esa otra persona, ni siquiera en las relaciones ni sentimentales, ni por ejemplo en el caso de los divorcios, ¿no? Si la pareja se vuelve a casar o a juntar, no es que se supla a esa persona, porque esa persona es muy auténtica. En ese sentido, tener esa conciencia todo el tiempo, pero sí reorganizar la vida y continuar. Totalmente. ¿Te tocó algún otro caso de alguna familia en el cual llegaste a ver ese cambio que pudieron hacer con la ausencia de alguna persona?
Sí, una señora que durante la pandemia tuvo muchas pérdidas, creo que fueron como 9. Imagínate, o sea, si de por sí es una familia grande, 9, tener esa pérdida y ser la persona fuerte que resuelve todo. Además, durante pandemia no hubo ese ritual de reconocimiento de una pérdida. Durante las velaciones o los servicios funerarios se da un periodo de tiempo en el cual asimilan. Cuando hay una enfermedad, cuando hay vejez, hay un periodo de tiempo en el que asimilan, ¿no? Una muerte anticipada, o durante el servicio funerario se va asimilando que ya no está. Sin embargo, en pandemia irrumpe toda la dinámica en el cual pues los humanos estábamos acostumbrados a despedirnos, ¿no? Claro. En ese sentido, tener esta pérdida de las 9 personas fue algo que cuando a mí me contó la historia dije, wow, y sigues viva. O sea, y sigues adelante. Exacto. Porque además fueron 9 personas, fue la mamá, los suegros, creo que fueron 2 hermanos, un hijo y como tíos, sobrinos. Pero quedarte a cargo de una familia, ahora como madre de familia, sacarlos adelante y que además la dinámica familiar se reconfigura y que tú tienes esa responsabilidad de reconfigurarla, porque tenían niños, ¿no? Y era un ejemplo. Yo no sé qué pensaba cuando llegaba a su casa, o con los momentos de soledad, pero tomar esas fuerzas que naturalmente los humanos tenemos cuando estamos en un momento vulnerable, de salir adelante, de ser fuertes. Totalmente. Y de reconfigurarnos, ¿no? O sea, como decíamos, cada día cambiamos, no somos la misma persona que un día antes, pero estos ejemplos a mí me enseñan mucho, que aún no teniendo nada falleció el esposo, imagínate, y un hijo. Me imagino que las 2 pérdidas por separados, la pérdida de los papás es difícil, las de los suegros es difícil, la del esposo y la de los hijos, como que todas juntas en un periodo de tiempo muy corto, no asimilas una y ya llegó la otra. Y luego no asimilas una y ya llegó la otra. Y es algo muy complejo en el cual yo la verdad le reconozco. Y es que aparte fue en un lapso de tiempo muy corto. No fue a diferentes tiempos ni edades. Entonces yo creo que la pandemia sí llegó sin importar edad, sin importar qué miembro de la familia seas. Entonces te cae como un balde de agua fría en ese momento, que fue instantáneo. Y además esa dinámica que estaba a nivel mundial, ¿no? De que todos aislados, o de que cada quien por su lado, la familia, algunas se separaron, algunas se unieron, pero esas pérdidas y ahora tener esas sillas vacías en casa, a partir de ahí, yo creo que a partir de la pandemia todos tuvimos alguna pérdida. Y entonces se reconfiguraron mucho todas las dinámicas después de eso. Sí, totalmente. Aquí lo importante es qué hacer para seguir adelante después de esto. Claro. Y eso, todas las personas lo podemos saber porque todos nos conocemos. Hay quienes lo toman esa valentía de decir, bueno, vivo mis emociones, y hay quienes no. Exacto. Y lo dejan a un lado. Y bueno, yo creo que lo más importante, ya para ir cerrando toda esta plática, es que una ausencia, una silla vacía, no significa que es el fin. O sea, siempre mientras se tenga recordada a la persona, va a estar ahí. O sea, va a estar presente en nuestro corazón. Y la importancia también de lo que mencionábamos, las emociones. Validar las emociones, saber sentirlas, saber, pues, incluso saborearlas y dejarlas ir, no estancarnos. Claro, eso de sentir las emociones puede ser para cualquier escenario, no solamente para una silla vacía. Y lo importante es que trabajemos esos duelos que tenemos pendientes, porque lo cierto es que ahora estamos hablando del tema de la silla vacía, como la falta de una persona, ¿no? Ya sea física, por separación, por decisión, por algún conflicto, pero tenemos duelos ahí pendientes, duelos que pueden desencadenar y detonar. Y entonces no quiere decir que mi duelo y mi complicación y que yo me aísle sea a lo mejor por la ausencia de esa persona. A lo mejor lo estoy buscando como un pretexto. Y tengo yo muchas cosas más pendientes, muchas cosas que no he trabajado, que no he solucionado, de dinámicas familiares. A lo mejor en esa mesa están sentadas las personas con las que yo tuve algún conflicto y no lo solté, y que tengo el rencor y que no lo he trabajado, que no lo he solucionado. A lo mejor tengo anhelos truncos con alguna persona, a lo mejor tengo algunos duelos como platicábamos por la migración. En ese sentido, pues siempre vivirlo. Es importante también buscar ayuda profesional. Exactamente. No estancarnos en los procesos, porque lo natural no es que una persona esté sufriendo todo el tiempo.
y que llegue otra vez una fecha. En esta ocasión estamos hablando de la silla vacía, pero pueden haber, por ejemplo, cumpleaños, aniversarios, momentos que eran importantes para la familia y que a lo mejor no es tan notorio ni tan obvio como en la silla vacía. Pero lo importante es vivirlo, buscar ayuda y que nosotros seamos, ¿cómo decirlo? Como esa ancla y esa ayuda para las personas. Porque a lo mejor nosotros en algún momento somos dolientes, pero también estamos frente a un doliente y podemos ser ese apoyo o esa salvación que necesita, simplemente escucharnos sin juzgar. Exacto, yo creo que quienes estamos escuchando esto podemos estar en ambos papeles y hay que saber qué hacer estando en ambos papeles. La atención, la ayuda, atención psicológica, sacar como todos estos bloqueos que traemos es importante y es fundamental para pues ahora sí que poder seguir, avanzarlo y trabajarlo. Entonces no lo veamos como debilidad, al contrario, veámoslo como crecimiento, porque eso es lo que significa. Claro, y algo importante es resignificar esas pérdidas que estamos teniendo, trabajarlas, reconocerlas y si es necesario tomar acciones, como decíamos, hacer algún ritual, alguna actividad, incluso para nosotros mismos. A lo mejor salir a caminar, hacerle cartas a ese ser querido, en un globo o escribirle algunos mensajes, por ejemplo, si es necesario y lo consideran, dar un paseo y en casos muy puntuales y necesarios, pues buscar ayuda profesional. Liz, pues te agradezco muchísimo estar aquí. La verdad es que me encantó muchísimo la plática. Vamos a tener que hacer una segunda sesión para poder seguir platicando del tema porque es muy amplio y creo que es bastante interesante informarnos y conocer qué hacer en estas situaciones. Antes de cerrar este episodio, me gustaría que dieras un mensaje a nuestra audiencia que te está viendo de cómo poder pasar estas fechas si se encuentra en una situación como la que platicamos el día de hoy. Bueno, pues también agradecerles mucho la invitación al podcast del Hospital Moscati. Claro, definitivamente debemos de tener otra sesión porque son temas muy amplios, son temas muy diversos que además se hilan mucho, ¿no? Unos temas con otros. Y bueno, pues la invitación es que se atiendan si es necesario, si lo consideran y que tan solo escuchar el podcast, ¿no? Pueden decir, ay, es que yo estoy viviendo esto y no sabía que otra persona lo puede estar viviendo. Entonces, vivan las emociones, vivan los duelos. Algo importantísimo es no evadirlo, porque el tiempo no soluciona nada. El tiempo a veces puede ser nuestro peor enemigo porque lo va a empeorar y nosotros podemos considerar que lo estamos normalizando y que lo estamos superando, pero no. Puede llegar cualquier duelo que desencadena una serie de cosas que teníamos ahí. Si es necesario llorar, lloren, pero hay otras formas en las cuales cada uno nos conocemos y sabemos cómo podemos vivir esos duelos y transitarlos. Y también la invitación para todos que seamos apoyo y que no juzguemos, que intentemos acompañar desde una ayuda muy práctica, ¿no? A veces pasamos por duelos y decimos, es que ¿cómo lo ayudo? O no llores, todo va a estar bien. Exacto. Sí, pero ¿cómo va a estar bien, no? Si necesitas una cobija, necesitas que te traiga comida, que te compre tu súper, que te lleve a algún lugar, que te apoye a hacer tal trámite, que te investigue cómo se hace algo, seamos esos facilitadores. Exactamente. Liz, pues muchísimas gracias. Dinos cómo te podemos encontrar en redes sociales para las personas que igual están viendo este episodio y quieren saber un poquito más de tu trabajo. Muy bien, pues a mí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Asesoría Familiar Integral y también pueden encontrar a Airapí Memorial Park en todas las redes sociales. Airapí Memorial Park ha generado una comunidad grande en el cual tenemos talleres, tenemos eventos y al final es una funeraria, es un recinto funerario. En ese sentido, todos los que van son dolientes y han tenido algunas pérdidas. Vamos a tener próximamente el taller de la silla vacía y pues están cordialmente invitados. Entonces síganos en las redes sociales. Muchísimas gracias. Igual en casita, muchísimas gracias por estar en este episodio de Hospital Moscati. Síganos en las redes oficiales Síganos en las redes oficiales de Hospital Moscati para encontrar más contenido que te acompaña en cada etapa. Nos vemos en la próxima.